Hola, buenos días a todos ustedes. Espero que hayan tenido una buena semana, am, que hayan tenido la oportunidad de repasar, entre otras cosas, los textos que está presentando eh, Luis. Entonces, pues bienvenidos. Luis, te cedo la palabra. Gracias otra vez. Eh, Gracias, Ricardo. Buenos días a todos, ¿no? La sesión pasada, eh, una pregunta que quedó al final y que además reiteraron ahí en las publicaciones de Facebook, de nuestro grupo de Facebook, era una afirmación que sin duda requiere una mayor fundamentación, ¿no? Y sobre ello voy a tratar de extenderme un poco hoy, que es la pregunta de por qué en sentido hermenéutico, ¿no? O al menos desde la perspectiva que estamos abordando ahora, que es la de Wilhelm Dilthey, no cabe hablar propiamente de una accesibilidad al origen o de una interpretación originaria, ¿no? Ya sea de un documento escrito histórico o de una obra de arte, ¿no? O tampoco una interpretación originaria del sentir y del querer de los otros. Eh, la otra cuestión que quedó abierta, que más bien es la pregunta conductora de todo nuestro curso, es la cuestión de cómo se relaciona la hermenéutica o el planteamiento de Dilthey con el fenómeno de la formación, pero esa creo que de alguna u otra manera, con el fenómeno de la formación humana, pero creo que esa pregunta de alguna u otra manera está tratada en el texto y ahorita haré alusión al fragmento donde yo creo que Dilthey da una pista al respecto. Eh, Sobre esta primera pregunta, ¿no? Sobre la relación de la hermenéutica con el fenómeno de lo originario. El problema, evidentemente esto es una interpretación mía y por supuesto que la pongo a discusión, pues, o sea, no estoy diciendo que sea la única vía posible, pero el problema del concepto de origen es que de alguna u otra manera está comprometida con el concepto de lo auténtico, ¿no? Y esto es problemático. La pregunta, o sea, que nos podemos hacer en este contexto es, ¿por qué no podemos acceder al origen, a lo auténtico? Voy a citar una parte de la introducción a las ciencias del espíritu, que es el capítulo quinto de la introducción, donde habla Dilthey sobre el material con el cual trabajan las ciencias del espíritu, ¿no? Y lo leo, está en la página 33 de la introducción. Dice, el material de estas ciencias, de las ciencias del espíritu, lo constituye la realidad histórico-social en la medida en que se ha observado en la conciencia de los hombres como noticia histórica, en la medida que se ha hecho accesible a la ciencia como conocimiento de la sociedad actual. Aunque este material es enorme, su carácter incompleto salta a la vista. Intereses que en modo alguno corresponden a las necesidades de la ciencia, condiciones de la tradición que tampoco guardan relación alguna con esas necesidades, han perfilado el cuerpo de nuestro conocimiento histórico. Desde la época en que la gente se agrupaba en torno a la hoguera de campaña y los compañeros de tribu y de combate relataban las hazañas de sus héroes y el origen divino de su tribu, el fuerte interés de los vivientes ha destacado y conservado hechos recogidos del fluir de la vida, de la vida humana cotidiana. El interés de una época posterior y la coyuntura histórica han decidido qué hechos, entre todos ellos, habrían de llegar a nosotros. La historiografía, como arte libre de la narración, abarca solo una parte de ese todo inmenso, parte que le parece digna de especial interés desde algún punto de vista. A esto se añade que la sociedad actual vive, por así decirlo, sobre las capas y escombros del pasado.
el trabajo cultural decantado en el lenguaje y en la superstición, en la costumbre y en el derecho, como, por otra parte, cambios materiales que exceden a los testimonios, contienen una tradición que protege de un modo inestimable estos testimonios, ¿no? Entonces, el, la, 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 respuesta no digo que sea sencilla, sino que se basa en un hecho, ¿no? Que es la inaccesibilidad que tenemos al todo, ya sea con vistas al pasado, pero también respecto de nuestro propio presente, ¿sí? Razón por la cual hablar de originario, de auténtico, ¿no? De captar propio brotar, ¿no? Del mundo espiritual, en realidad es un acto pretencioso. ¿Por qué pretencioso? Porque es pretender que hay algo así como un ámbito de donación puro, puro, ¿no? Es decir, ahistórico, ¿no? En el cual se darían los fenómenos que atestiguamos de la realidad, ¿no? Evidentemente, ahora que estoy aludiendo a este concepto de un ámbito de donación pura, pues tengo a la vista sobre todo el planteamiento de alguien como Husserl, ¿no? Donde justamente se plantea a la subjetividad trascendental, ¿no? Como un ámbito de donación puro y por lo mismo originario, que sí es un concepto que utiliza reiteradamente Husserl. Sin embargo, desde una concepción histórica de la conciencia, es decir, desde una concepción que se sostiene en la idea de que la conciencia no se conforma de manera pura, no tiene una constitución pura, sino que tiene una constitución histórica y que por lo mismo implica un desarrollo, no cabe pensar que esta conciencia sea un ámbito de donación de fenómenos originarios, sino que la conciencia histórica, ¿no? Siempre atiende únicamente, ¿no? Uno, al material que le es accesible de su presente y de su pasado, ¿no? Y además le es siempre accesible los fenómenos a los que atiende de acuerdo a los intereses que configuran las inquietudes de un presente, ¿no? No sé si sobre esta primera idea haya algo que quisieran aún comentar, discutir, eh, es decir, o aclarar todavía de este punto. Luis, perdona, ¿sería posible que nos pudieras ahondar un poco cómo se entiende esto de conciencia histórica, por favor, precisamente para poder acabar de cerrar la idea de cómo es que esto se articula efectivamente, digamos? Sí, sí. El concepto de conciencia histórica, ¿no? Sobre todo hay que considerarlo, por ejemplo, desde lo que mencionó Dilthey en lo que vimos la sesión pasada en la introducción de las ciencias del espíritu, ¿no? O sea, primero, conciencia es no otra cosa más que un ámbito de donación de fenómenos o de hechos, ¿no? Dicho así de manera muy general. Ahora, lo que sucede es que esta conciencia, ¿no? En cada momento va accediendo no solamente a lo que se le da, digamos, en su presente, sino que además carga, ¿no? Carga con toda esa información sedimentada, ¿no? Que podemos encontrar en las tradiciones, costumbres, leyes vigentes, objetos culturales, ¿no? Entonces, la conciencia, ¿no? No opera únicamente a partir de algo así como, o sea, no opera con independencia de sus contenidos empíricos, ¿no? Sino que la propia experiencia, ¿no? Y estos elementos empíricos, lo que llamaríamos no puro, si tenemos a la vista a Kant, en realidad tiene un papel también constituyente en la configuración de la conciencia, ¿no? Razón por la cual Dilthey puede decir de Kant, ¿no? Por ejemplo, como mencioné en la clase pasada, que las categorías que Kant menciona como puras del conocimiento no son otra cosa más que las categorías que se podían extraer del estatuto de la ciencia física matemática de su tiempo, ¿no? Y sería muy ingenuo creer que no ha habido un avance de las categorías fundamentales que en ese momento eran vigentes para Kant a las categorías que tenemos hoy en día,
¿no? Lo cual quiere decir que también nuestra conciencia científica es histórica, ¿sí? Y que su validez universal implica o no está en disputa, ¿no? No está en disputa con un desarrollo histórico, ¿no? Esta sería un poco la idea. No sé si eso ofrezca un elemento más. ¿Alguien más un poco más a decir cómo se da precisamente esta formación de la conciencia histórica? Ricardo. Luis, creo que ha quedado muy, muy claro. Me gustaría referirme un poco más, quizá no tanto a la conciencia. Tenemos que tener claro que al hablar de conciencia, de inmediato aparece la autoconciencia. Es decir, no es solo la conciencia de lo otro, ¿sí? Sino junto con pegado, ¿sí? Viene la necesidad de la autoconciencia, de la apercepción. Sí. De manera que esto no es cualquier cosa. A mí más bien me gustaría perder 2 minutos en torno a la pregunta por el origen. Y creo que ahí hay una gran diferencia entre las ciencias naturales y la ciencia histórica. Sí. Podemos, y de hecho las ciencias naturales, ¿sí?, se preguntan por el origen. Es decir, vean ustedes la química, por ejemplo, ¿sí? Se pregunta por el origen de los compuestos, ¿sí? Es decir, cómo, en qué momento, bajo qué circunstancias, perdón, lograron combinarse, ¿sí?, átomos de hidrógeno y oxígeno, ¿sí?, por poner cualquier ejemplo, ¿sí?, para que pudiera darse un compuesto como lo es precisamente el agua. Es decir, sí nos podemos preguntar por el origen de la materia, ¿sí?, por el origen de la materia, vean ustedes lo que estamos diciendo, y por lo tanto también por el origen, químicamente hablando, ¿sí?, o véanlo ustedes desde la astronomía, ¿sí? Es decir, cómo en un momento dado, ¿sí?, refulge una estrella. ¿Y qué es lo que esto significa? ¿Qué es lo que trae consigo? ¿Cómo es factible el origen de los hoyos negros? En fin, el gran colisionador, pues lo que está tratando, lo que intenta demostrar, ¿sí?, es el gran boom. ¿Cuándo inicia la historia? Es decir, podemos preguntarnos por el origen de la historia. No hay duda. El origen de la historia es histórico. La historia nace histórica. Podemos hablar de desarrollo, de evolución, de lo que ustedes quieran. Es decir, hay distintas concepciones de la historia. Desde la concepción de la historia es relativamente joven. Es decir, si bien el ser humano ab initio es histórico, ¿sí?, la idea de su propia historicidad es joven. Es decir, no es que, me refiero a los griegos, ¿no?, que no tienen una concepción de la historicidad del hombre, a pesar de que hay un gran historiador griego,
¿sí? Pero está, digamos, dos grandes corrientes, ¿no? Una historia evolucionista, ¿no? Que tiene la idea de un progreso, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y otra corriente, digámoslo así, otra manera de comprender el ser histórico, ¿sí? En donde, bueno, pues es un juego de necesidades y libertades que se van componiendo y creando o formando, que esto es un poco lo que nos interesa, ¿no? Formando, lo voy a decir con Nicole Carlos, formando nuevas ideas del hombre, ¿sí? Es decir, que históricamente el hombre crea, desarrolla distintas ideas de sí mismo, sin una finalidad particular. Termino, Luis, para darte la palabra nuevamente. Todo origen humano es histórico, de manera que no comprendemos la historia como la fechabilidad de distintos hechos, sino concebimos la historia como el rememorar, ¿sí? El traer al presente, desde el presente, los distintos modos en los que el hombre se ha comprendido a sí mismo. Y comprender a sí mismo es forma de vivir, ¿sí? Es decir, comprensión no es meramente intelectual, sino es una comprensión vital. Si yo, como ser humano, creo que la Tierra es plana y que si llego a los confines, ¿sí?, me voy a caer. Bueno, pues esto no es una creencia intelectual, es una creencia vital. En fin, termino. Historia es vida. Desde que hay vida hay historia. Ergo, sí, no hay propiamente dicho origen. Y con esto termino. Luis, te cedo la palabra. Gracias. No sé, a mí todavía no me queda del todo claro por qué no podríamos llamar unidad o utilizar conceptos como este de unidad originaria o pensar el ámbito originario de algo, ¿no? Que esto se entendiera como un modo aferrado de decir a fuerza quiero que se hable de origen, ¿no? Sino más bien como tratar de comprender un poco más este abandono o estas restricciones y límites que se plantean sobre el concepto. Sí, digo, Diana también tiene una, entonces, a ver, los escucho porque creo que esto que está pasando es lo más importante, ¿no? Que ustedes estén cuestionando otra vez, tratando de ganar la claridad en el entendimiento del planteamiento de Klein. Entonces, Diana, por favor, te escucho. Te escuchamos más bien. Hola, buenos días. Me ha gustado mucho lo que menciona el profesor Ricardo respecto a este entendimiento del origen como, ¿cómo decirlo? Como al final de... No porque la otra no contenga cosas que, la de Diana no contenga cosas que comentar, pero creo que la de Daniel es mucho más interrogativa. Daniel, yo creo que el tema aquí es que Dilthey, cuando está tratando de retraer, o sea, una cosa es captar el origen de las categorías y otra cosa es captar el origen de la, o más bien la unidad originaria de la vida. Son dos cosas distintas, ¿no? Uno puede tratar de retroceder hacia las vivencias, ¿no?, que tenemos como individuos en nuestra interacción con los otros y con el medio, ¿no? Y a partir de los diversos modos de interacción que tenemos, ¿no?, que son representación, sentimiento y volición, de la perspectiva de Dilthey, ¿no?, tratar de ver cómo los conceptos, ¿no?, o las categorías fundamentales con las cuales captamos la realidad, pues se fundan en modos de vivencias, ¿no?
Esto evidentemente Dilthey lo acepta, ¿no? Es decir, cuando él alude, por ejemplo, a cómo la idea de causa y efecto en realidad es una transposición de nuestra vivencia de la voluntad a los fenómenos de la naturaleza, ¿no? No es que esté dando cuenta de un origen, sino que está dando más bien cuenta de un desarrollo, ¿no? Y precisamente de este fenómeno de la transposición, que es un concepto que ahorita tenemos que ver. Pero ¿cuál sería la principal condicionante para decir que no podemos acceder al origen? La propia finitud de nuestro presente, ¿sí? Es decir, nuestro presente es el resultado, ¿no? Y el concepto que utiliza ahí Dilthey es Ergebnis, ¿no? Es el resultado de un proceso pasado. Ahora, lo bonito de esta palabra del Ergebnis, ¿no? Es que viene del verbo geben del alemán, ¿no? Y este geben está vinculado con el prefijo que quiere decir que lo dado no es algo ya simplemente dado, sino que está en la actividad de darse, ¿no? Que quizás no resuena tanto en la palabra resultado, porque parece ser que lo resultado es algo concluso, ¿no? Cuando en realidad el concepto alemán de Ergebnis, ¿no? Lo que nombra es precisamente el acto continuo de la donación del pasado. ¿Por qué? Por la propia vitalidad de un presente, ¿no? Por la propia movilidad que hay en un presente, ¿no? Entonces, en este sentido, otra vez, nosotros podemos captar un aspecto, ¿no? Que resulta relevante desde la situación vital en la que estamos, ¿no? Pero eso no es captar un origen, sino justamente solamente captar un nuevo aspecto, que habrá que saber poner en conexión con los demás aspectos que hemos descubierto a lo largo de nuestro conocimiento histórico, ¿no? Y para esto es para lo que nos sirve propiamente la hermenéutica según Dilthey, ¿sí? No sé si con eso se aclara un poco más, ¿no? Si esto ha quedado más o menos claro y no podemos acceder propiamente a un origen, la pregunta es, ¿qué propone Dilthey? ¿No? Y al mero inicio del texto que teníamos que leer para hoy, ¿no? Después del primer párrafo, dice Dilthey lo siguiente: he aquí una cuestión de la mayor importancia. En nuestra acción se presupone la comprensión de otras personas. Una gran parte de la felicidad humana se debe a, y acá en la traducción que yo digo dice, poder sentir estados de ánimo ajenos, ¿no? Y me detengo en esta parte, porque el concepto que está utilizando Dilthey acá es Nachfühlen, ¿no? Y Nachfühlen no es propiamente empatizar con el otro, no es Einfühlung, ¿no? No es meterse en el sentir del otro, sino que pensábamos ayer, Ricardo y yo, que puede ser traducido de dos maneras, ¿no? O sea, una traducción, si me permiten, metafísica. Nachfühlen puede ser resentir, ¿no? No en el sentido moral, sino en un sentido metafísico, es un resentir al otro, ¿no? Al pasado o al contemporáneo, o seguir el sentir del otro, ¿no? O de los otros, ¿no? Entonces, precisamente en la medida en que la idea de Dilthey es más un Nachfühlen, es decir, un ir a la traza de, ¿no? Y por lo mismo mantener una cierta distancia, con esta misma idea se refrenda, ¿no? Que no hay propiamente un acceso originario a lo otro, sino que lo más que puede hacer el fenómeno de la comprensión es seguir las huellas, ¿no? Seguir ciertos signos, ¿no? Seguir ciertos signos que cobran una determinada relevancia, ¿no? De acuerdo siempre a la propia situación vital históricamente condicionada en la que uno se mueve, ¿no? Entonces, evidentemente no se trata de decir, bueno, si no hay acceso al origen, entonces todo conocimiento es relativo. No, precisamente lo que está tratando de decir Dilthey, el problema sería pretender
un acceso originario que no es posible, ¿no? Y más bien tratar de encontrar las condiciones de cómo se puede construir un conocimiento válido objetivamente a partir de este fenómeno humano, de este hecho humano, que es el Nachfühlen, ¿no? El poder resentir a los otros o seguir el sentir de los otros. No sé si esta otra idea es clara. Ahora que me había gustado, que creo que queda aquí como como de esa posición de la hermenéutica, como de intentar comprender a cabalidad todo, sacar esta unidad originaria, que dice, las unidades que cooperan en el conjunto sorprendentemente intricado de la historia y de la sociedad son individuos, todos psicofísicos, cada uno de los cuales se distingue de los demás, cada uno de los cuales es un mundo, como que el mundo mismo se da más que en la representación del semejante individuo. Esta inmensidad de un todo psicofísico, en la cual también se halla contenida la inmensidad de la naturaleza, puede ilustrarse con el análisis del mundo representativo, en el cual, a base de sensaciones y representaciones, se fabrica una visión única que después, cualquiera que sea el cúmulo de los elementos que lo compongan, entra con un elemento en la unión y separación consciente de las representaciones. Y esta singularidad de cada uno de estos individuos, que actúa en algún punto del inmensurable cosmos espiritual, puede ser perseguida conforme el principio individuum est inefabile en sus partes constitutivas singulares, entonces es conocida en toda su significación. Sí, fíjate, acá utilizaste un concepto que puede ser utilizado, ¿no? También como un perseguir, ¿no? Perseguir lo que nos dice el otro. Esto es muy, muy importante, no solamente en el fenómeno de enfrentarnos a los textos, sino en la interacción efectiva que tenemos con nuestros contemporáneos en nuestra situación política y social, ¿no? Es decir, nunca, y esto es algo que tenemos que tener presente, hay algo así como una comprensión cabal del otro, ¿no? Un conocimiento cabal de lo que el otro quiere, de lo que el otro me quiere decir, sino que lo más que podemos hacer es decir, te sigo, que de hecho es una expresión que utilizamos, pues, o sea, cuando alguien nos está exponiendo un discurso, ¿no? Lo seguimos, no le damos nuestro pleno asentimiento, sino que lo seguimos, ¿no? Y es en este fenómeno del poder seguir al otro, donde literalmente se da nuestro proceso de conformación, y esto es muy importante, ¿no? Que la formación nunca es un fenómeno puramente individual, sino que literalmente es una formación con los otros, ¿no? Yo tengo una pequeña duda. Sí. O sea, quiero saber a ciencia cierta o diferenciar cuando un texto es hermenéutico o cuando es un texto metafísico. Por ejemplo, cuando hablamos de metafísica, pues hablamos, no, me remonta, no sé, a Parménides, me remonta a Aristóteles, me remonta a René Descartes, Kant. Pero en este sentido, Dilthey está haciendo metafísica. ¿Este texto que estamos leyendo sobre Dilthey es metafísica? Yo te diría que también el texto de Parménides es hermenéutico, ¿no? Porque Parménides señala distintos enfoques de lo que nos dice la diosa, ¿no? O sea, o escuchar a partir del mundo de las sensaciones o a partir de la pura correlación con el pensar. Entonces, en la medida en que hay dos enfoques, hay dos maneras de interpretar nuestra vivencia del mundo, ¿no? Entonces, también ya el poema de Parménides es un texto que emplea el método hermenéutico, ¿no? Es decir, se basa en el fenómeno de la comprensión, ¿no? Cualquier texto de metafísica, por ser producción humana, no es más que un ejercicio hermenéutico. ¿Hermenéutico de qué? De nuestra situación en el cosmos, ¿no? Y en ese mismo sentido, ya con esta última idea, pues es lo que está haciendo precisamente Dilthey, ¿no? Dilthey está tratando de interpretar nuestra situación en el cosmos, pero ya no suponiendo que hay algo así como una conciencia pura o una substancia universal a la que todos pertenezcamos, sino que está tratando justamente de aclarar cuál es la situación de la vitalidad humana en la medida en que esta vitalidad humana está conformada históricamente,
¿no? Lo que en todo caso está tratando de hacer Dilthey es hacer o contribuir, porque, ojo, no es que la hermenéutica no haya tenido pretensiones científicas nunca, más bien siempre las ha tenido, sino que está tratando de contribuir, ¿no?, a que la hermenéutica se convierta en esa metodología por la cual las disciplinas que tratan los fenómenos espirituales sean llevadas al estatuto de ciencia, ¿no? Y ciencia aquí quiere decir no explicar mediante la regla general de las ciencias de la naturaleza causa y efecto, sino que lo que se busca es una cientificidad comprensora, ¿no? Una cientificidad comprensora que lo que hace es, si me permites decirlo con lo que señala Dilthey al final del texto, comprender no solamente a los autores, sino comprender al pasado mejor de lo que el pasado se comprendió a sí mismo, ¿no? Que esta sí que me parece una tesis problemática, ¿no? Porque mejor que sí mismo habría que decir, pues, en el único supuesto de que hubiese verdaderamente tener una comprensión, creo yo, a la altura de nuestro tiempo, entendido a sí mismo, precisamente en la medida en que no hay una accesibilidad al origen o a lo auténtico, esta tesis me parecería cuestionable, ¿no? Pero no sé si lo otro quede claro, Luis. Sí, o sea, en el momento en que el filósofo, en este caso Dilthey, se pregunta por el lugar que ocupa el ser individual, la persona individual en el espacio, en ese momento se dice que está haciendo metafísica. En el cosmos, no en el espacio. Ajá. Y además agregaría no solamente el sujeto individual, sino que nos lo preguntamos como sociedad y como interacción de comunidades, ¿sí? O sea, nos preguntamos, por ejemplo, cuál es la relación que nosotros tenemos con otras culturas, y a partir de eso nos preguntamos qué fines nos podemos establecer a la luz de los desafíos que nos presenta la realidad, ¿no? Entonces, evidentemente aquí metafísica no es más allá de lo físico, sino tratar de pensar a través, ¿no? A través del todo, del cosmos, ¿no? En ese sentido está siendo aún metafísico Dilthey. Ahora, cuando Dilthey rechaza la metafísica, ¿no?, lo que está diciendo es que no podemos acudir, por ejemplo, a textos sagrados, ¿no?, y únicamente a textos sagrados para interpretar nuestra situación en el cosmos, ¿no? Esa sería una aproximación a la metafísica sesgada. ¿Por qué? Porque no daría cuenta de que esos textos sagrados también están configurados en una situación histórica, ¿no?, y que hablan a sujetos históricos, ¿sí? Razón por la cual toda interpretación, y esto lo menciona en el texto que leímos, ¿no?, cómo el acceso a los textos védicos, ¿no?, a tradiciones no europeas, también necesitan de la hermenéutica en la medida en que necesitan situar el contexto en el que fueron producidos, ¿no?, las inquietudes vitales, necesitan desentrañar las inquietudes vitales en las cuales nacieron, y además la actualidad que pueden tener para nosotros, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, lo que está diciendo Dilthey es que los así llamados textos metafísicos tienen que ser leídos desde el ángulo de una conciencia histórica, ¿no? De manera que con ello se elimine su pretensión de tener algo así como un conocimiento originario, supremo, auténtico, ¿no?, y sean vistos como un acompañamiento, ¿no?, como un seguir el sentir de las situaciones vitales que atravesamos como seres humanos. No sé si eso deje un poco más claro, Luis, la idea. Sí, claro. Gracias, Luis. Sí. Y había otra por ahí. Y para ver si me dices, a ver si te estoy siguiendo. En ese sentido, cuando dices que nuestro presente es el resultado de nuestro pasado, siguiendo Dilthey, quiere decir que esa frontera entre el pasado y presente no es estática, sino que es como borrosa, ¿no? En ese sentido, el continuo acto de donación del pasado hacia el presente es como el horizonte, ¿no? El origen es como el horizonte en donde si tú caminas hacia el origen,
pues si caminas 2 o 3 pasos, el origen se te aleja 2 o 3 pasos, ¿no? Entonces es algo como que solamente caminas, pero nunca... Sí, no puedes estar en él. Muy bonita la idea que estás utilizando, porque justamente la idea de horizonte tiene que ver en alguna medida con la idea de límite. Y lo que cabe decir es que en realidad el pasado, o sea, una cosa es el peso del pasado, el peso efectivo del pasado, ¿no? O sea, lo que es ergetnis, y otra cosa es la accesibilidad que tenemos a ese pasado, ¿no? Es decir, o sea, cabría decir que en realidad las fuerzas del pasado que actúan en nosotros son muchas más que el conocimiento que tenemos de ellas, ¿no? El hecho de que nosotros vayamos actualizando nuestro conocimiento del pasado, ¿no? Lo que muestra no es que esas fuerzas no estén presentes, sino que ahora somos conscientes de ellas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Lo que hace la conciencia histórica, lo que hace la investigación documental, ya por ejemplo las concretas disciplinas del espíritu, arqueología, etnografía, lo que hace es justamente aportar el material sobre el cual se da la reflexión de la conciencia histórica, ¿no? Es decir, se da la reflexión sobre esos materiales con vistas a tener una mayor claridad de nuestro presente, pero ojo, hay que tener a la vista que toda la relevancia que tenga ese material del pasado tiene que ver con las inquietudes que presentamos en un presente, razón por la cual tampoco seleccionamos todo el pasado, ¿no? Sino solamente aquello que encontramos pertinente. ¿Para qué? Para lo que nos parece posible. Lo que nos presenta elementos de deliberación para lo posible, ¿no? Que es de donde tomamos nuestra idea de futuro, ¿no? De la idea de posibilidad, ¿sí? Estos conceptos los vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Pero los quiero empezar a usar un poco para que ustedes se vayan familiarizando con ellos, ¿no? Y que vean de alguna u otra manera también cómo hay una continuidad de pensamiento en Dilthey. No existe este Dilthey de la introducción de las ciencias del espíritu, luego este Dilthey tardío, ¿no? Sino que más bien vean cómo lo que hizo fue literalmente cavar más hondo en sus propios conceptos, ¿no? Ok, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Carlos. Gracias, Luis. Hay una idea que me gustaría rescatar de lo que has estado diciendo hasta el momento, que es precisamente la noción misma de formación, Sí. que es la que pues, nos está convocando, ¿no? Como un elemento guía, vamos a llamarlo así por el momento. Noto que podría pensarse que hay como dos elementos o dos ámbitos que en última instancia nos forman. Por un lado, nuestra relación con los demás, con los otros, ¿no? Y en ese sentido, lo dijiste muy bien, ¿no? Formaciones con formación, ¿verdad? Pero el otro ámbito es precisamente el histórico. Es decir, pareciera que no es solamente la alteridad per se que nos va, digamos, aportando y a la cual vamos aportándole también, porque no es que solo nos formemos conformándonos, sino que nosotros mismos formamos a otros, al parecer sin una necesaria acción deliberada de educación, por lo pronto, ¿no? Claro. Pero lo histórico también nos está conformando, ¿no? Entonces, sí sería correcto plantearlos como dos ámbitos distinguibles o la propia alteridad, es decir, los otros ya son, digamos, expresión de lo histórico y en ese sentido la alteridad y lo histórico son en realidad un mismo ámbito complejo con el cual estamos en constante interacción. Esa sería la pregunta, ¿no? Oh, digo, santa pregunta, Carlos, porque o sea, hay que decirlo muy claro en este sentido, la división que hacemos entre presente y pasado, ¿no? O sea, si el presente es ergetnis, ¿no? No hay propiamente una distinción, ¿no?
no hay propiamente una distinción. Y todavía más, habría que decir que el pasado pervive en cada uno de los otros que nos son contemporáneos, ¿no? O en aquello que nos es contemporáneo, en las producciones que son conservadas y que no son contemporáneas, ¿no? Entonces, en ese sentido también habría que decir que hay fuerzas del pasado que se pierden, es decir, toda documentación histórica que se destruye, ¿no? Pierde su fuerza, ¿no? Pierde su fuerza de donación para un presente, ¿no? Entonces, claro, hacemos la distinción en el sentido de qué es aquello que ya no podemos cambiar, ¿no? Y qué es eso que se presenta como necesario, ¿no? ¿Qué es aquello sobre lo que ya no podemos deliberar, ¿no? Y a todo eso que ya es inmutable, que nos es dado y que no tenemos una fuerza activa sobre ello, a eso, ¿no? Nombramos como pasado, ¿no? Mientras que lo presente, ¿no? Lo presente es aquel punto de este erguetnis histórico en el cual podemos empezar a echar mano, ¿no? Y que además está siempre proyectado hacia posibilidades, ¿no? Y por eso mismo hacia un porvenir, ¿no? Pero sí, por supuesto, la división, si me lo permites decir así, es solamente en el pensamiento. En la vida misma no hay una división entre presente, o sea, en la vida espiritual no hay propiamente una división entre el presente y el pasado, ¿no? Sí, ahora, el punto es que el pasado puede ser reactualizado, ¿no? Esa es otra cosa. Y esto es fundamental para entender qué significa propiamente el fenómeno de la comprensión, ¿no? Y el fenómeno de la comprensión, así como nuestro conocimiento de los otros no es, y de lo otro no es un Einfühlung, no es una empatía, sino que es un resentir o seguir el sentir del otro, ¿no? En correspondencia con ello, nuestro contacto con los otros y con el pasado es un Nachbilden, es decir, una reproducción, ¿sí? Y esto quiere decir, ¿no?, que no construimos la totalidad de los otros, ¿no?, sino que la reconstruimos propiamente aquello que es correspondiente con la propia vitalidad. Acá el concepto que utiliza Dilthey es Lebendigkeit, ¿no? Que yo pienso que es un concepto cercano ya al de la situación hermenéutica que veremos más adelante con Ricardo en Heidegger, ¿no? Es decir, la propia Lebendigkeit es el lugar desde donde reproducimos, ¿no?, a los otros y al pasado, ¿no? Y lo interesante de esta Lebendigkeit es que lo que hacemos es reproducir, ¿no?, a los otros y al pasado, transponiéndolo, ¿no? Y acá está el otro concepto fundamental del ejercicio hermenéutico, ¿no? Transponiéndolo o sobrellevándolo, ¿no?, desde la propia situación vital, ¿no? El concepto que utiliza ahí Dilthey es Übertragen, ¿no? O sea, que es literalmente sobrellevar, ¿no? Literalmente significa eso, ¿no? Entonces, el asunto con el ejercicio de la comprensión, que es el propio modo de ser del ser humano, ¿no? Y esto hay que decirlo así, ¿no? El ser humano es un ser comprensor. Esta no es una tesis de Heidegger, es una tesis que Heidegger retoma de Dilthey, ¿no? Es decir, si Heidegger plantea algo así como una ontología como hermenéutica de la facticidad, se debe al hecho de que el ser humano mismo es ya un ser comprensor, un ser hermenéutico, un ser que tiene que completar con la propia vitalidad de su presente, ¿no?, aquello que los otros y el pasado le dicen, ¿sí?, de sí mismo, ¿no? En este sentido, hay otro elemento que hay que tener a la vista, ¿no?
que es que el conocimiento que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Esto que Dilthey llama percatación interna o inneverden, ¿no? O devenir interior, ¿o no? O intimación, ¿no? Devenir íntimo, ¿no? No se da sino por un ejercicio de interacción con las otras individualidades. Es decir, yo solamente tengo acceso a mi intimidad por la comparación que hago de mi vida con los otros, presentes y ausentes. ¿Sí? Razón por la cual el sí mismo implica identidad y diferencia, que esto es algo que me parece fundamental en el planteamiento de Dilthey, ¿no? O sea, cómo frente a la idea de una subjetividad pura, ¿no? O de un yo puro, ¿no? Un yo plenamente idéntico a sí mismo, ¿no? Frente a ello, el devenir íntimo no es otra cosa más que un resultado, un Ergebnis de la apropiación que yo hago de mi interacción con los otros, ¿no? O sea, como intimo con los otros, que esta es la idea sobre la cual quiero llamar la atención, ¿no? O sea, esta idea de inneverden, ¿no? De hacer, es que es muy difícil la traducción de ese concepto alemán, ¿no? Porque no habla de conocimiento, sino habla de un proceso vital, ¿no? Y entonces, quizás más que percatación interior, inneverden quiere decir o bien hacer interior, o devenir interior, o devenir íntimo, ¿no? El punto es que eso que deviene íntimo para nosotros, ¿no? Y que pensamos que es nuestra individualidad, no se da sino por un proceso de interacción y de comparación con los otros, ¿no? Razón por la cual la formación de mí mismo, otra vez, es un ejercicio de configuración, de conformación, ¿sí? Y además, el modo de conocimiento, ¿no? Conocimiento, otra vez, conocimiento no en sentido representacional, sino conocimiento que implica el representar, el querer y el desear, ¿no? El modo de conocimiento que está operando ahí es un modo de conocimiento hermenéutico, comprensor. ¿Sí? No sé si esta idea también es clara y si hay dudas sobre este punto, ¿no? Que es la parte quizás más densa del texto, ¿no? Entender estas categorías fundamentales de la movilidad del comprender, que son el Nachfühlen, el Nachbilden, el Übertragen, ¿no? Que son el resentir, el reproducir y el sobrellevar, ¿no? Lo cual quiere decir que el modo de despliegue de la conciencia histórica es un Nachleben, ¿no? Es decir, es un seguir las vivencias de los otros, ¿no? Nunca meterse enteramente, sino literalmente el fenómeno del acompañamiento, ¿no? Y donde hay acompañamiento, hay cercanía y hay también distancia, ¿no? Que es algo que se tiene que tener en consideración cuando contemplamos el fenómeno de la vida espiritual e histórica humana. Sí, Ricardo. Si entendí bien, la traducción de übertragen es sobrellevar. Sobrellevar o transponer. Nada más que a mí el de poner no me encanta porque creo que tragen tiene más bien tiene que ver con esta idea de llevar, ¿no? Entonces, literalmente, más que transponerlo, lo que hacemos es sobrellevar a los otros en nuestra propia situación vital, en nuestra propia Lebendigkeit, ¿no? En nuestra propia vitalidad. Sí, lo malo con el sobrellevar es que fácilmente lo podemos interpretar de otra manera. Es decir, sobrellevar como una especie de tolerar, Luis. Y eso no me gusta. Eso no me gusta para nada, ¿no? Tragen es cargar. Cargar. Sí, entonces, en fin, no quiero decir ahorita mucho más porque apenas ahora vi que
Übertragen se traduce por sobrellevar. Me gustaría pensar un poco las cosas. Me parece peligroso la traducción por sobrellevar. Creo que lo podemos pensar un poquitín, siempre podemos regresar a las cosas. Pero otra cosa que quiero comentar con ustedes y que me gustaría que nos percatáramos de ello, es que el método hermenéutico no es más que un... vámonos por otro lado. ¿Sí? Dado que el ser del ser humano es hermenéutico, ¿sí? Es factible hablar de un método hermenéutico. ¿Qué quiero decir con esto? El método hermenéutico no es una invención. Es decir, no es algo que ideemos de idea, ¿sí? No es algo que ideemos a partir de nada. No. Fenomenológicamente tendríamos que decir que hay un método que hay un método hermenéutico porque el ser del ser humano es hermenéutico en sí y por sí mismo, ¿sí? De manera que, para utilizar un término heideggeriano, ¿sí? Lo que hacemos en el método hermenéutico es radicalizar. Esto es lo que les pido que subrayemos, ¿sí? Lo que hacemos es radicalizar un modo de ser, entre comillas, un modo de ser natural del ser humano, ¿sí? De manera que lo que me gusta de esta idea es que no estamos imponiendo un método, ¿sí? Es decir, hay métodos impuestos, ¿sí? Es decir, yo quiero saber algo específico de determinada cosa, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, tengo que utilizar un método particular, un método determinado, para que aquello que estoy preguntando, ¿sí? Sea de tal manera adecuado que la cosa preguntada va a responder precisamente aquello que estoy preguntando. ¿Sí queda más o menos clara esta idea? Bueno, frente a esto, ¿sí? La metodología hermenéutica no se está sobreponiendo, ¿sí? ¿Sí ves, Luis? No se está sobreponiendo al ente que somos nosotros, ¿sí? Sino que simple y sencillamente lo que está haciendo es radicalizar un modo de ser común, inmediato, natural. Esto es lo que quería comentar, Luis. Sí, digo, podríamos decir, digo, ya creo que no es un abuso decirlo, ¿no? Que el concepto de facticidad, ¿no? Que después va a utilizar Heidegger, precisamente esa facticidad es hermenéutica, ¿no? Es decir, nuestro modo de ser inmediato y regular es un modo comprensor. Acá en Dilthey no es facticitet el concepto que utiliza, sino Lebendigkeit, ¿no? Sino es este concepto de vitalidad. Y volviendo un poco a esta idea del Übertragen, creo que con esta última idea se aclara un poco qué quiere decir, ¿no? Que es cargar sobre la propia facticidad o cargar sobre la propia vitalidad y sostener sobre la propia vitalidad la reproducción que hacemos de nuestro pasado y de la vida de los otros, ¿no? Heidegger lo llega a decir, ¿no? En el informe Nator, cómo nuestro pasado es una carga, ¿no? O sea, literalmente tiene un peso, ¿no? Y creo que eso es lo que también se tiene que enfatizar del concepto del Übertragen, ¿no? Es decir, que no solamente me apropio del pasado sin más, sino que ese pasado tiene un peso sobre mi propia situación vital, ¿no? Del cual yo no me puedo desentender, ¿no? Es decir, yo tengo que poder dar cuenta por qué selecciono
tal material del pasado, por qué lo encuentro pertinente para el presente, ¿no? Porque tiene un peso decisivo para el presente, ¿no? Entonces, en la reproducción que hacemos o cuando retomamos una idea de alguien, como es el ejercicio que estamos haciendo ahorita, cómo cargamos con esas intervenciones para ampliar nuestra propia comprensión de los fenómenos, ¿no? Entonces, ese cargar, ese Übertragen, no es otra cosa más que sentir, dejar sentir el peso, ¿no?, de la realidad histórica sobre nuestra propia situación vital. O dicho de otra manera, es tomarse en serio al pasado y a nosotros, ¿no? Tomárselos en serio como en su papel configurador de nuestra propia existencia. Solo una idea, lo has dicho muy, muy bien, me gusta. Tendría, Luis, tendría un poco de cuidado, o tal vez habría que explicarlo, tendría un poco de cuidado al utilizar el término reproducción. Es decir, tenemos que entender reproducción como recreación. ¿Sí? No como producir lo mismo, que esto sería la época Jalí de la reproductibilidad, para hablar de Benjamin, ¿no? Sino más bien, quizá si entendemos, Luis, cuando hables de reproducción, lo entendemos como recreación, ¿sí? ¿Sí? Poiesis, ¿no? O sea, a la base está la idea de poiesis. Si lo estamos entendiendo así, me parece excelente, pues, ¿no? Nada más. Creo que es en ese sentido, porque nunca, y creo que Dilthey está lo tiene muy presente, ¿no? No reproducimos el pasado, no repetimos al pasado de manera idéntica, ¿no? No lo repetimos, sino que literalmente lo recreamos. ¿Por qué? Pues por la singularidad de nuestro presente, ¿no? Podemos encontrar elementos de afinidad entre nuestro presente y nuestro pasado, y por eso el pasado puede ser significativo para nosotros, pero es significativo en la medida en que es una recreación, en efecto, ¿no? Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo, pues, o sea, solamente, mira, déjame darle la vuelta por acá. No accedemos al origen porque en realidad la vida siempre está originándose, ¿no? Y no podemos acceder al punto quimérico, ¿no?, en la propia situación en la que estamos, ¿no?, a ese nodo, ¿no?, del cual emanan todas las cosas, ¿no? Entonces, si lo tomamos en este sentido, ¿no?, de la reproducción, ¿no?, la vida es este continuo, ¿no?, inacabado originarse desde su propia situación finita, presente, vital, ¿no? Y por eso nunca es pura imitación del pasado, ¿no? No sé si con eso damos un poquito el giro, ¿no? Para que vean por dónde reaparece el concepto de lo originario, ¿no? Me parece que hay una pregunta escrita de Víctor Robledo, la voy a leer, ¿no? Dice: sé que es un tanto problemático. Dice: las ciencias del espíritu pueden llegar a ser objetivas como las ciencias de la naturaleza. Víctor, la idea de lo que está planteando Dilthey como objetividad, ¿no?, es precisamente lo que se pretende, pues, ¿no? O sea, Dilthey lo que quiere hacer es cómo podemos elevar a conocimiento objetivo, ¿no? Es decir, el conocimiento que puede tener validez universal, y aquí validez universal quiere decir que puede ser accesible por cualquier sujeto, ¿no? Es decir, que siguiendo ya no solamente el fenómeno de la comprensión, sino ciertos elementos técnicos, puede acceder a un sentido que es común,
¿no? Esta sería la idea de objetividad. Y si me permites, déjame hacer una reflexión sobre lo que estamos haciendo acá. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es prácticamente no otra cosa más que una interpretación de textos, ¿no? Y nos tendríamos que preguntar cómo llegamos a puntos de acuerdo, ¿no? Y lo que pretende hacer Dilthey, ¿no? En su fundamentación de las ciencias del espíritu a través de la hermenéutica, es mostrar que hay ciertas leyes, bueno, categorías y leyes categoriales, ¿no? Que nos permiten ponernos en comunicación, ¿no? Con nuestros productos culturales. Y esto es lo fundamental, que no está limitado, por ejemplo, a la racionalidad que podríamos llamar europea o dominante. Es decir, el método hermenéutico tiene una validez universal desde el momento en el que nosotros, siguiendo todos los elementos que intervienen en los fenómenos históricos, podemos acceder también al sentido de los contenidos, de los productos espirituales de otras culturas, ¿no? Solamente por esto, pues nosotros podemos tener un diálogo con Oriente y encontramos a Oriente pertinente para decirnos cosas en nuestro Occidente, ¿sí? O encontramos pertinencia en culturas africanas para lo que puedan decirnos en nuestro presente, ¿no? Y esto creo que es una de las apuestas más bellas de lo que dice Dilthey, ¿no? Que es que en el fondo la hermenéutica es un método que tiene pretensiones universales, no en el sentido de ser definitivas para todos, sino de poder hacer accesible para todos los fenómenos espirituales humanos, ¿no? Esto creo que es lo fundamental de lo que está diciendo Dilthey, ¿no? Se trata entonces de la capacidad de diálogo hermenéutico. Si me apuras un poquito, toda hermenéutica tiene como un componente suyo la dialéctica. Es decir, toda hermenéutica parte, ¿no? De primero conjuntarse con el otro, ¿no? Y de tratar de entenderse con y a través del otro, ¿no? De lo que el otro expresa. Y además no solamente expresa en términos lingüísticos, porque también puede ser en términos gráficos, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, la hermenéutica es dialéctica, no dialéctica en un sentido técnico, sino que la hermenéutica es diálogo con los otros, diálogo con los documentos históricos, ¿no? Diálogo con las producciones espirituales, diálogo con nuestras instituciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí podríamos decir que la hermenéutica es un ejercicio que entraña también a la dialéctica. Pero pensaba un poco en Heidegger y en cómo hay una dificultad para comprender hacia dónde orienta, por ejemplo, en Ser y Tiempo, la pregunta por el sentido del ser. Y esta dificultad, por ejemplo, la encuentro incluso en los modos como se traduce desde Gauss y desde Jorge Eduardo Rivera, el término Wiederholung, ¿no? Que José Gauss lo traduce como reiteración y Jorge Eduardo Rivera lo traduce como repetición. Y eso a su vez me remite, quisiera leer un fragmento del informe Nator, que me parece que trata de solucionar precisamente esta complicación conceptual. Y bueno, el fragmento del informe Nator va atento un poco con lo que has dicho, pero ahorita quisiera mencionar porque lo leo. Dice, comprender no significa aceptar sin más el conocimiento establecido, sino repetir originariamente lo que es comprendido en términos de la situación más propia y desde el prisma de esa situación. Y más adelante dice, la crítica de la historia es única y exclusivamente crítica del presente, ¿no? Me parece que ahí se expresa con un poco de claridad el sentido de esta hermenéutica, pero a su vez pienso que Heidegger retoma esta idea de Dilthey, de esta cuestión de la reproducción, ¿no? Y que en otra parte también Dilthey, no sé cuál es el concepto alemán, pero lo traducen como revivir, ¿no?
el hecho de que este pasado no esté dado, digamos, de forma unilateral, de un modo que nosotros simplemente la asimilemos, por decirlo así, de un modo objetivo, entendido objetivo, en el sentido de las ciencias naturales, sino que precisamente el pasado se mantiene siempre abierto a una interpretación, a una hermenéutica que nos puede llevar a digamos, distintas decisiones sobre nuestra propia vida, ¿no? Es decir, digamos, me parece que aquí se muestra de un modo más claro cómo hay esta relación entre el presente, entre el pasado, entre el hecho de que no haya algo acabado ni haya algo originario, y que todo el tiempo se pueda construir nuevas interpretaciones sobre este pasado y sobre nuestro propio presente. Es decir, la interpretación no es una relación unívoca con el pasado, no es un conocimiento de lo que verdaderamente pasó, por decirlo de algún modo, sino que es una reactualización, un modo de revivir, un modo de reinterpretar, de reproducir, etcétera, ¿no? Sí, digo, la verdad, Daniel, creo que has captado muy bien el sentido. En efecto, tiene que ver con un revivir. El concepto que pensábamos ayer, Ricardo y yo, es el de Nachleben, ¿no? En el sentido de, y acá voy a utilizar también una expresión de Heidegger, una apropiación productiva del pasado, ¿no? Eso es el sentido de la reproducción, ¿no? Originario, y acá quiero hacer una especificación, originario en el contexto de lo que acabas de decir del informe Natorp, quiere decir un esfuerzo radical. Es decir, yo cambiaría el concepto de lo originario como lo emplea Heidegger por el de un esfuerzo radical, es decir, el de tomar sobre sí la tarea de revivir, de apropiar productivamente el pasado. ¿Para qué? Para aclararse la propia situación, ¿no? Y no solamente el pasado, también a los otros en un presente, ¿no? Porque esto es algo que de repente se echa en menos, ¿no? El papel que tienen los otros en nuestras vidas, ¿no? Y el no descalificar de manera a priori el modo y manera como experimentan su propia vida, como interpretan su propia vida, como cargan ellos con la historia, ¿no? Con sus tradiciones, con sus relaciones con el espíritu objetivo, ¿no? Entonces, el esfuerzo de apropiación productiva no solamente se dirige a lo ya sido, sino a lo que está haciendo, ¿no? Y es que este es el espacio en el que se decide verdaderamente nuestros esfuerzos de comunicación, nuestros esfuerzos de crear comunidad, ¿no? Es decir, si por originario entendemos, ¿no? El compromiso de dar razón, ¿no? Del logon didonai, ¿no? Entonces, vaya, esto es un esfuerzo radical. No sé si auténtico. Si sea auténtico o no, pues eso ya lo veremos, ¿no? Si sea original o no. Pero sí que puede ser radical, sí que puede ser decidido, ¿no? Esa es la animosidad, por ejemplo, que encontramos en el diálogo vivo de Sócrates con sus interlocutores. No de ser originario, pero sí de ser radical, de tomarse en serio el intercambio de dar razones en el diálogo vivo con los otros, ¿no? Sí, tal vez eso sería algo que podríamos señalar, que a lo mejor si no se continúa en el ánimo de abandonar el concepto de originario, por lo menos sí hacer el esfuerzo por emplearlo de un modo más mesurado. Hay leyes, ¿no? O sea, y leyes aquí, por ejemplo, acá voy a empezarme a meter ya con el tema, Adriana, que es el motivo de nuestro curso. Si te vas al primer fragmento, ¿no? Del texto, a lo que podríamos decir el capítulo 1, o la división número 1
del texto de que vimos, el de los orígenes o el surgimiento de la hermenéutica, fíjate lo que dice, ¿no? Dice, la interpretación técnica, germeneia, de los poetas se desenvolvió en Grecia gracias a las necesidades de la enseñanza. La hermenéutica no es otra cosa más que la respuesta a nuestra inquietud de formar y ser formados, de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y esto evidentemente fue motivo de discusión, ¿no? Discusión no solamente en cómo se debían leer a los poetas épicos, ¿no? Homero, Hesíodo, sino también a cómo se construye nuestro discurso político, nuestro discurso en nuestra dimensión inmediata, y esto lo trajeron a colación los sofistas, ¿no? Con lo cual quiero decir de manera muy señalada que tenemos que echar por tierra esta idea de que los sofistas son los malos de la historia y que llevan todo al terreno de la relativización. No, sino que los sofistas justamente se dieron cuenta de que los discursos pueden ser interpretados de diversas maneras, ¿no? Es decir, fueron los primeros críticos de la hermenéutica, ¿no? O los primeros que emplearon a la hermenéutica en términos críticos, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, podemos hacer reminiscencia del texto del Fedro de Platón, ¿no? Donde lo que cuestiona Sócrates del discurso de Lisias es el modo como está compuesto, ¿no? Y el modo como transmite esa información para que sea interpretada por los otros en torno al fenómeno del amor, ¿no? Es decir, cómo un discurso sobre el amor tiene un papel formativo sobre nosotros, pero sobre qué leyes, ¿no?, está constituido ese discurso, es decir, qué conexiones hace la palabra con la movilidad de nuestros sentimientos, por ejemplo, ¿no? Es decir, y en ese mismo sentido, la hermenéutica tiene que tener un conocimiento no solamente del discurso, no solamente un conocimiento de la lógica, ¿no?, del uso de la alegoría, de la analogía, del principio de no contradicción, sino que tiene que ser un conocimiento de la movilidad de las pasiones humanas, cosa de la cual Aristóteles se dio cuenta en su Tratado de Retórica, que también es un tratado de hermenéutica, ¿sí? Entonces, legalidad, ¿no? Legalidad aquí no tiene que ser entendida, ¿no?, como leyes científicas naturales, sino como conexiones. En realidad el concepto de ley, lex, legis, tiene exactamente la misma raíz que el concepto de logos, ¿no?, que es legere, y quiere decir unir o reunir, ¿no? Entonces, lo que tenemos que decir en este sentido, ¿no?, es que el concepto de legalidad en las ciencias del espíritu es sobre todo el de explicitar, ¿no?, las conexiones que hay entre los momentos categoriales de nuestra vivencia del mundo con los momentos categoriales de las producciones espirituales que ponemos en el mundo, ¿no? Es en ese sentido que hay que entender el concepto de ley. Y sí, por supuesto que hay leyes, o sea, por ejemplo, una de las leyes, si me permites ir al texto, ¿no? Otra vez, ahí en la primera parte, sobre todo en los orígenes antiguos, uno de los criterios por los cuales se eliminaba ciertos escritos que se atribuían a ciertos autores era si caían en contradicciones con lo que decía en otro texto. Entonces, el principio de no contradicción opera como una ley para la interpretación de un autor. Tú, cuando interpretas un texto, no puedes hacer una interpretación que contradiga lo que dice a la letra el texto, ¿no? Es por poner un ejemplo del tipo de legalidad. Y que eso era una ley que ya se conocía en la antigüedad, es visible cuando Dilthey, ¿no?, habla de la retórica a Alejandro, que se le atribuyó a Aristóteles durante mucho tiempo, y solamente con el trabajo filológico, ¿no?, es decir, siguiendo estas leyes interpretativas,
¿no? Sobre todo siguiendo estilos, ¿no? O contenidos de ideas, se descubrió posteriormente que pertenecía a un pseudo Aristóteles, que en realidad es Anaxímenes de Lámpago, ¿no? Entonces, ahí se ve claramente cómo la hermenéutica no es la libre interpretación, ¿no? Sino que la interpretación siempre tiene que atenerse, por ejemplo, a lo que es el contenido, el sentido de lo que se quiere transmitir, ¿no? Evidentemente este conocimiento, como lo muestra Dilthey en el desarrollo histórico de la hermenéutica, llega después, pero era algo que ya estaba en ciernes, ¿no? Y que solamente a partir de las dificultades que se enfrentó el ejercicio interpretativo en la historia, por ejemplo, al enfrentarse a textos religiosos, ¿no? O a textos a los que no se tenía acceso, pero que teníamos acceso a otros relativos del mismo autor, ¿no? Precisamente se fueron descubriendo estas leyes, estas reglas para la interpretación. Quizás un concepto menos duro que el de ley sea el concepto de reglas. Ahora, hay otro sentido de la legalidad. Esto ya no está propiamente en Dilthey, sino que traigo a colación a otro autor que trabajo, que es Nicolai Hartmann, y cuando habla de las leyes de la educación, dice, cuando estamos pensando en el fenómeno de la educación, una ley que tenemos que tener presente es que la apropiación de la información que estamos dando depende única y enteramente de la conciencia individual, ¿no? Que está recibiendo esa información. Es decir, no podemos pretender tener una relación de causa y efecto necesarios en el fenómeno de la formación humana. Y eso también es una ley en el fenómeno de la educación. Es decir, esto podría ser una ley que nos lleve a cuestionar, ¿no? Cuando nos presentan los modelos educativos y nos dice, y entonces a partir de estas leyes y este plan de educación tendremos ciudadanos tal. Perdón, pero eso es una anticipación de algo que no se ajusta a los hechos, es decir, a la no consideración de la singularidad de cada uno de los sí mismos que somos ustedes y yo. ¿Sí? Y por lo mismo, estos modelos que interpretan la educación de esta manera están pensando, ¿no?, que el desarrollo de la formación humana se da como si se tratara de leyes de la naturaleza, que eso es lo que constantemente Dilthey cuestiona de los modelos pedagógicos del siglo XVII y XVIII, ¿no? Que dadas ciertas causas, el resultado sería tal, ¿no? Sea el resultado que usted, o sea, el concepto de ilustración, por ejemplo. No sé si eso queda claro. Yo quisiera regresar también a lo que decía Ricardo hace ya un tiempo, del ser humano, que es hermenéutico precisamente, y que es una forma de radicalizar esta forma de ser, ¿no? Entonces, yo tal vez adelantándome un poco, tal vez a Heidegger, podemos entender aquí también como un abrir mundo, el hecho de este ser hermenéutico del ser humano, un abrir mundo desde un presente, y entiendo mundo tal vez como aquí la otredad, el otro, que conforma, y esto regresaría de hecho al recrear, al revivir, y también al acompañar, y aquí podemos entender también, bajando un poco a lo que nos compete en este curso, al reformar, reeducar como la paideia. ¿Se puede entender así? ¿O tal vez ya es...? No, yo, o sea, estoy de acuerdo contigo. Es decir, lo que hace la hermenéutica, el ejercicio hermenéutico, ¿no? Que es entendernos a partir de los otros y del pasado, es un constante reabrir mundo, un constante, fíjate, un constante reabrir mundo para dejar las posibilidades abiertas de una recreación del mundo, es decir, de la recreación en este único, en este ámbito, como una recreación del sentido, ¿no? Si me permites decirlo así, ¿no? Entonces, apropiamos, revivimos el sentido para reproducir, para recrear el sentido, ¿no? Que
Lo interesante aquí sería que una formación en sentido filosófico no pretende recrear un sentido, sino recrear una dimensión en la que los diversos sentidos, ¿no? Dependiendo de las procedencias históricas de cada uno de nosotros, pues tengan cabida, ¿no? Es decir, lo que buscaría la filosofía sería una especie de lógica filosófica, ¿no? En la cual literalmente quepan todos los mundos, ¿no? Por decirlo en algún sentido. No sé si esto te aclare la pregunta, Axel. Sí, sí, está bien, gracias. Sí. Y entonces Halley y Dilthey tuvieron mucha cercanía, mucha. Podemos decir prácticamente que el pensador que le dio el espaldarazo a las investigaciones lógicas de Husserl fue Dilthey, ¿no? Pero también hay que decir que Husserl hizo una primera evaluación de Dilthey bastante sesgada, ¿no? Porque pensaba que Dilthey recaía en una especie de relativismo histórico, ¿no? Esto se puede ver en este artículo de Husserl, La filosofía como ciencia estricta, cuando cuestiona la idea de historicismo, ¿no? Y precisamente en ese sentido, lo que cuestionaba Husserl es que si todo es relativismo, no hay un acceso a lo originario, no hay un acceso a esta subjetividad, a esta subjetividad trascendental que es campo de donación originaria. Lo interesante es que en los escritos tardíos de Husserl hay una reevaluación de su propia postura ante Dilthey, en la que reconoce que Dilthey llevaba razón. Y el motivo de ello está en que toda subjetividad crece en una concepción del mundo que está históricamente determinada, ¿no? Y que más bien la tarea de la fenomenología es una radicalización, ¿no? En los componentes categoriales del mundo histórico, ¿no? Entonces, más que una lectura de Heidegger, que eso es lo que muchos intérpretes han dicho de Husserl, ¿no? Que Husserl volvió a poner los ojos en la historia después de Ser y Tiempo, no es así. Husserl volvió a poner los ojos en la historia por la propia reconsideración que hizo de Dilthey, ¿no? Y esto es algo que empieza a ser investigado en realidad desde hace muy poco para quienes les interese la fenomenología husserliana. Es algo que en realidad es una línea de investigación reciente, pero la clave para entender la concepción de lo histórico en la fenomenología husserliana pasa por una reconsideración de la concepción de la conciencia histórica de Dilthey, ¿no? No sé si, bueno, espero, Daniel, que eso haya resuelto un poco la duda. Bien, sin querer ser extenuante con esto, quiero llamar la atención sobre ciertos momentos históricos, ¿no? Que hay que considerar en el desarrollo de la hermenéutica, ¿no? Por un lado, tenemos que distinguir entre el comprender como un ejercicio propio de la vida, ¿no? Es decir, como el modo como la vida se capta a sí misma, ¿no? Y este comprender, como ya dije, está configurado por un Nachfühlen, ¿no? O sea, es decir, como un resentir, como un revivir, ¿no? Como un reproducir y como un sobrellevar, ¿no? Este es el fenómeno propio del comprender. Cuando nosotros elevamos este fenómeno, ¿no? a técnica, ¿no? Es decir, a método, ¿no? Entonces estamos ante el fenómeno de la hermenéutica, ¿no? O estamos ante el fenómeno de la interpretación, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? De tenerlo a la vista, que hay niveles del comprender. Hay un comprender vital, pero también hay un comprender técnico, es decir, un comprender que pretende hacer ciencia. Y que de lo que quiere hacer ciencia es de la interacción que tienen los individuos con los productos espirituales, con los productos históricos, ¿no?
Y en este sentido, la hermenéutica pretende ser esa ciencia, ¿no?, por la cual radicalizamos este comportamiento vital y lo llevamos a un método de análisis de nuestra situación histórica en el mundo. No sé si esta idea sea clara. ¿Sí? Y finalmente habría que señalar, ¿no?, cuáles son los diversos elementos o las diversas técnicas y conocimientos que tenemos que entender cómo funciona la hermenéutica, ¿no? Por un lado está la cuestión, como les mencioné, de la composición de los discursos en la retórica y en la poética de Aristóteles. Después el uso de la analogía y de la alegoría para la interpretación de los textos sagrados, es decir, una vez que ya se ha instaurado el cristianismo en el horizonte cultural, en el horizonte cultural occidental, ¿no? Y a partir de ello, Filón de Alejandría ya se plantea la necesidad de establecer cánones y leyes de las alegorías, ¿sí? Es decir, no se pueden hacer alegorías y analogías a contentillo, sino que tiene que haber una especie de control metódico sobre ello, ¿no? Después, ya en la época del Renacimiento, asistimos con Flacius, ¿no?, a la consideración del elemento psicológico, ¿no?, de los productos espirituales, y sobre todo tiene que ver con la intención que tiene el autor en sus obras, ¿no? Después de ello, en la época moderna, con Baumgarten, la hermenéutica pasa de ser una pura interacción entre el individuo, la obra y los cánones lógicos a una consideración de elementos etnográficos, ¿no? Por lo cual la hermenéutica es de suyo ya una disciplina interdisciplinar, ¿no? No es una metodología aislada, sino que tiene que echar elementos, por ejemplo, de la etnografía, ¿no? Y con Bauer, se consolida esto precisamente con el conocimiento de las circunstancias históricas que nimban, que rodean los productos humanos, sea la ciencia, sea el arte, sea la religión. Y finalmente, ¿no?, con Schleiermacher llegamos a este momento, a este enfoque trascendental, que, ojo con lo que significa aquí trascendental, que tiene que ver con los elementos que pone la subjetividad en su interpretación de la realidad, ¿no? Es decir, cómo no hay solamente este movimiento de afuera hacia adentro del sujeto en su interacción con la realidad, sino que el propio sujeto, la conciencia carga ya con una serie de categorías que perfilan, ¿no?, o prefiguran el modo como interpreta a la realidad. Y a manera de anticipación quiero señalar una categoría en particular, que es la categoría de totalidad, ¿no? Como veremos en el siguiente ensayo, en el de los esbozos para una crítica de la razón histórica, el concepto de totalidad no es un concepto de la realidad en sí o de la realidad de suyo, sino que es una categoría del modo como conocemos la realidad. Es decir, en cualquier manera como lo veamos, el ser humano piensa siempre en totalidades, ¿no? Y por lo mismo esa categoría de totalidad puede prestar, o sea, por un lado permite la apropiación productiva del pasado, pero también abre la puerta a creer que esa totalidad es una totalidad cerrada, ¿no? O que hemos logrado una comprensión definitiva de las cosas, ¿no? Es decir, la propia categoría de totalidad puede servir para obnubilar el propio ejercicio hermenéutico, ¿no? Que esto es algo que hay que tener a la vista. Por eso la hermenéutica tiene que ser crítica sobre todo consigo misma como metodología, ¿no? Es decir, no ofrecer ejercicios de interpretación, de explicitación que sean acabados de una vez para siempre, ¿no? Sino que en todo caso son ejercicios de interpretación abierta, que tienen a la vista el todo, pero saben que el todo de la realidad no está agotado en esa interpretación, ¿no? Es
idea que hay que tener muy, muy presente. En este sentido, me parece que es, insisto, cuestionable, ¿no?, la propia idea que Dilthey sostiene a la luz de todos estos planteamientos, de pretender entender al autor mejor de lo que se entendió a sí mismo, porque me parece que con ello, ¿no?, se desliza la posibilidad de decir, pues aquí está la totalidad. ¿Por qué? Porque lo comprendí mejor, ¿no? O sea, primero estaba la totalidad de ese autor, de la obra que presentó, y ahora está esta nueva totalidad. Entonces, creo que desde esta perspectiva, ¿no?, podríamos hacer un cuestionamiento al propio Dilthey, ¿no?, de si verdaderamente, que es una idea que hereda primero de Schleiermacher, y Schleiermacher la hereda de Kant propiamente, es decir, de los planteamientos trascendentales, ¿no?, que es esta idea de poder comprender al otro mejor de lo que se comprende a sí mismo, ¿no? Porque primero tendríamos que saber qué es propiamente que el otro o los otros se hayan entendido a sí mismos, ¿no? Nosotros podemos mostrar quizás aspectos que ellos no comprenden de sí mismos, ¿no? Pero eso no es mejor, sino solamente es el realce de otros aspectos, de otros enfoques, ¿no?, de otras aristas de los problemas que diversos autores tienen a la vista, ¿no? Pues creo que con esta última idea, al menos por mi parte, por el momento cerraría la exposición y dejaríamos abierta un último espacio para dudas, preguntas que haya sobre estos últimos temas que acabo de señalar. Viendo bien este último concepto de por qué no podemos decir que podemos entender más a los demás, a mí me parece que una de las cosas más peligrosas de esa tesis es que si yo conozco más al otro de lo que el otro se conoce, de cierta forma yo tengo poder sobre él, porque yo puedo decirle qué es lo que debe de ser. Exactamente, exactamente. Precisamente en sentido hermenéutico, ¿no? Si sostenemos la tesis de que no hay un acceso originario, ¿no?, sino que todo acceso es situado desde la propia vitalidad, no podemos entender a los otros mejor de lo que se comprenden a sí mismos. ¿Sí? Es decir, porque entonces desconsideramos el hecho de que ellos tampoco han tenido un acceso cabal a su propia situación, ¿no? Entonces, fíjate cómo, creo que aquí, fíjate qué paradójico, comprendemos mejor el sentido de la hermenéutica de Dilthey cuestionando la tesis de que podemos tener una mejor comprensión de los otros que la comprensión que ellos tienen de sí mismos. Fíjate. Sí. ¿No? Entonces, en este sentido, me parece muy importante lo que estás diciendo, porque justamente, sobre todo en nuestra interacción política, ¿no?, siempre tenemos esta pretensión de entender mejor que el otro, ¿no? Y eso quiere decir que en ese mismo sentido no hacemos un auténtico ejercicio de acompañamiento, ¿no?, de resentir o de seguir las huellas del otro, sino que damos por sentado lo que quiere decir y entonces descalificamos a tal o cual postura, ¿no? Que es lo que pasa hoy en día entre sichairos o derechairos o lo que tú quieras. Me da exactamente lo mismo, ¿no? En este sentido, creo que la hermenéutica, entendida en su sentido propio, ¿no?, es decir, considerando sus propias limitaciones, no podemos decir que exista una mejor comprensión del otro por parte de nosotros mismos, porque sería traicionar el propio modo de ser de lo hermenéutico, es decir, nuestro propio modo de ser, ¿no? Ayer Jalí ponía ahí en su Facebook, ¿no?, una cita de Dilthey muy bonita, que no sé si la tengas a la mano, Jalí, quizás, digo, yo la mencioné en la clase pasada, pero quizás valga la pena traerla otra vez a colación. No sé si la tienes por ahí cerca, Jalí. La expresión vida indica a uno lo más conocido, lo más íntimo, pero a la vez lo más oscuro, incluso algo completamente inescrutable. Lo que la vida sea es un enigma que no puede ser descifrado. Todo reflexionar, investigar y pensar surge de esto no cognoscible por completo.
Uno puede destacar sus rasgos singulares característicos. Uno puede también seguir el énfasis y el ritmo en esta melodía excitante. Entonces, si la vida es eso, ¿no? Y el modo de ejercer nuestra simpatía con la vida humana es hermenéutico, lo más que podemos hacer es acompañar y seguir el ritmo del otro o de los otros, pero nunca comprenderlos mejor de lo que se comprenden a sí mismos, ¿no? No sé si con eso podemos cerrar la sesión de hoy. Ya solamente quedaría esta última sesión en la que abordaremos los esbozos de una crítica de la razón histórica, donde Dilthey proyecta la tarea de la obtención de las categorías fundamentales del mundo histórico, de la constitución del mundo histórico. Creo que con esto podemos concluir el día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención. Dado que no está Ricardo, pues bueno, me despido también a nombre de él. Y también, al menos a título personal, quiero desde ya dejar abierta la posibilidad de que me escriban si quieren profundizar en alguno de los temas, ¿no? Y si hay alguna manera en la que yo pueda contribuir a una comprensión un poco más detenida de los asuntos que hemos tratado en estas dos clases, pues sin ninguna reserva, por favor, acérquense, que para eso estamos, no solamente yo, sino también todos los demás colegas que estamos conformando este curso. Muchas gracias y nos vemos entonces en principio el próximo jueves a las 8:10 de la mañana. Muchas gracias. Gracias, que tengan muy bonito día. Hasta luego.